Bien, vamos a ver entonces el contenido en este día respecto a los números mixtos. Eh, Se refiere a números mixtos, bueno, regularmente cuando estamos hablando de números que tienen una parte en fracción y la otra parte como entero. ¿Ok? Los números mixtos o fracciones mixtas son números formados por un número entero, en este caso el 5 y el 12, y una fracción propia, en donde siempre su numerador va a ser menor que el denominador. 4 quintos, 24 treceavos, siempre va a ocurrir de esa manera. Aquí está al revés, entonces debe ir arriba, luego lo corregimos. Bien. Este tipo de números mixtos es una división cualquiera. Recuerden que todos los quebrados son una división. Cuando yo digo 5 tercios, es decir, estoy diciendo 5 entre 3. ¿Okay? Cuando yo digo 19 séptimos, como lo ven ahí en la pantalla, en este caso es 19 entre 7. Todo quebrado es una división. Por lo que si yo divido 19 entre 7, me va a dar igual a 2.71. Ahí dice 2.5, realmente son 2.7, 2.7, 1, 4, 2, 8, etcétera. O sea, 2 enteros y 5 partes de 7. Bien. Si lo vemos, vamos a ver. 2, ok. Sería... si lo quiero ver de una manera un poco diferente, para que lo planteemos y lo podamos enredar y desenredar. O sea, 2 enteros, 5 partes de 7, 2 enteros y 5 séptimos, que lo podríamos escribir así. 2 enteros y 5 séptimos. Ahora, como le dije, lo vamos a enredar y desenredar. A la inversa, si que es 2 enteros, 5 séptimos, lo quiero convertir en un quebrado como voy a multiplicar el 2 por el 7, 2 por 7, 14, y le voy a sumar de arriba. Me da 19. ¿19 qué? 19 séptimos. Esto que tengo aquí arriba. O sea que esto que tengo aquí es igual a esto que tengo acá. Entonces, cuando yo divido 19 entre 7, me da a 2 y me sobran 5. O sea, me da a 2 y me sobran 5 de 7. Esta es la manera en que lo voy a ver ya de manera directa cuando lo resuelvo en una ecuación. En una división. En una división, lo que sobra en la mera parte de abajo es el residuo. Ok, el residuo es esta pequeña fracción que vemos aquí. Que ya tendremos más tiempo de irlo analizando porque lo vamos a estar repitiendo varias veces. En matemáticas se dice que un número es divisible entre otros siempre y cuando su división sea exacta. 20 es divisible entre 2 porque 20 entre 2 me da 10 y no sobra nada. 20 es divisible entre 4 porque 20 entre 4 me da 5 y no sobra nada. 20 no es divisible entre 6 porque 20 entre 6 me da 3 y me sobran 3 veinteavos. No. Tiene que dar exacto, sin punto. Los divisores y múltiplos. Los conceptos de múltiplo y divisor están íntimamente ligados. Un número es divisor de otro si está contenido una cantidad entera de veces en él. ¿Okay? Así como lo que acabamos de ver, tiene que estar exacto. Por otra parte, un número es múltiplo de otro si lo contiene una cantidad entera de veces, que viene a ser lo mismo. ¿Cómo son los divisores? Son los números naturales que lo pueden dividir, resultando de cociente a otro número natural y de resto cero. O sea que los números que estoy viendo aquí, es divisible y es múltiplo, porque me da entero exacto. Este es divisible, pero no, perdón, este no es divisible, tampoco puede ser múltiplo. Entonces, cuando el divisor es recíproco a ser múltiplo, si 9 es múltiplo de 3, ¿sí? Porque 9 entre 3 me da 3. Entonces,
3 también es divisor de 9. Los divisores de un número natural le pueden dividir y su división exacta es 3 por 5 me da 15. Bueno, aquí en este caso una división siempre va a dar números exactos a menos que divida por una fracción. 5 por 8.4 puede que me dé un entero o puede que me dé también una fracción. Perdón. En esta ecuación, 9125 entre 25. Yo voy a ver cuántas veces cabe el 2 en el 9. Bueno, el 2 en el 9 cabe 4 veces. ¿Ok? Pero aquí la cuestión es la siguiente. Hay que darnos cuenta, creo que ya lo vimos en la vez pasada, que el 25 está, digamos, el 91, el 9, el 91 sí, estos dos tienen que ser, este tiene que ser más grande que el 25 y aquí se está cumpliendo. Entonces, si yo pongo aquí el 4 como resultado, al momento de dividir hacia abajo 4 por 5, 20, para 21, aquí me quedaría 1 y llevaría 2. 4 por 2, 8 y 2, 10. O sea, 4 por 2, 8 y 2 que llevaba 10. No puedo subir a 10, entonces este 4 que tenía aquí lo voy a bajar a 3. 3 por 5 me da 15. 15 para llegar a 21 me da 6 y llevo 2. 3 por 2 son 6 y 2 son 8. Y 2 que llevaba son 8 para 9 a 1. Este es el 16. Es el residuo que me queda de dividir 91 entre 25. Me quedan 16. El 16 es menor que el 25. Está correcto. Bajo el número 2. Voy a ver cuántas veces cabe el 2 en el 1. Pues ninguna. No lo puedo manejar así. Bueno, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 16? El 2 en el 16 cabe 8 veces. ¿Ok? Aunque aquí va a ser un poco complicado si lo veo de esa manera. Es más fácil contar de 25 entre 25. A ver cuántos 25 caben en 162 en todo el número. Bueno, caben 6 25 en el 162 y me sobra una parte. Entonces voy a poner el 6 aquí en la parte de arriba y divido y lo hago ahora, multiplico hacia abajo. 6 por 5, 30 para 32 a 2 y llevo 3 porque dije 32. 6 por 2, 12 y 3, 15 para llegar a 16, 1. Me sobran 2 y bajo el 5. Otra vez, ¿cuántas veces cabe el 25 en el 125? Cabe 5 veces, porque el 25 en el 100 cabe 4 veces, pero el 25 en el 125 cabe 5 veces. Y 5 por 5 me da 25. Para llegar a 25, 0 y llevo 2. 5 por 2, 10. Y 2 que llevaba, 12. Para llegar a 12 me da 0. Aquí el residuo fue 0. Me dio 25 enteros como resultado. ¿Cómo son los divisores? Ya lo vimos esto anteriormente. Okay. ¿Cuáles son los divisores de 48? Es una pregunta para resolver y hacer un pequeño cálculo. Y dice, ¿cuáles son los divisores de 48? Entre el 1 y el 15. Nada más. Esta tablita que ven aquí se puede hacer a mano. Yo la hice en Excel para que me dieran los resultados más rápido. 48 entre 1 me dio 48. Con ese no tengo dificultad. Es el primer divisor exacto. 48 entre 2 me dio 24. 48 entre 3 me dio 16. 48 entre 4 a 12. 48 entre 5, 9.6. El 5 no es divisor de 48. El 7 tampoco. El 9 tampoco. El 10 tampoco. El 9. El 11 tampoco. Nada más el 12. El 12 sí. Pero el 13, 14 y 15 no. Los que no dan fracción como resultado son el 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 12. Ellos son los divisores de 48. Si me preguntaran cuáles son los divisores pares de 48 entre 1 y 15, este es el par, este también, sería el 2, el 4, el 6, el 8 y el 12, nada más. Los nones sería el 1, el 3,
el 1, el 3 y nada más, porque de ahí nada más son los únicos que cumplen. ¿Cuáles son los números primos? Los números primos son aquellos que solo son divisibles, tienen una característica muy especial. Solo son divisibles entre el mismo número y el 1. ¿Ok? Si intentamos dividirlos por cualquier otro, el resultado no es entero. O sea, si hacemos la división por cualquier número que no sea 1 o el mismo, el residuo va a ser diferente de 0. Entonces, vamos a verlo así. Vamos a verlo así. Esta tablita que ven ustedes aquí, ¿sí? Es el número 2. Dividiéndolo entre el 1, entre el 2 y entre el 3 para ver el 2 en qué momento es primo. Bien, aquí el 2 entre el 1 me da 2, está bien. El 2 entre 2 me da 1, está bien. Pero de ahí en más, todos tienen punto cero y fracción. O sea, ninguno cumplió. Más que el 1 y el 2. Dividido entre el 1 y entre el mismo. Bien. Después, el 1 no lo agarro, ese no lo voy a tomar en cuenta para los números primos. El número 3 ahora lo voy a dividir entre 1, entre 2 y entre 3. Hasta aquí debería de haberlo hecho, no era necesario hacerlo en todos, pero para hacer una tabla de Excel más completa lo hice de esta manera. El 3 entre el 1 me dio 3, el 3 entre el 3 me dio 1. Exacto. El 4 entre el 1 me dio 4. Ahí está bien. Pero entre 4 me volvió a dar 1. Estos números que vemos aquí, sí, efectivamente, la condición dice, son los divisibles entre el mismo y el 1. Entonces, este fue divisible entre el mismo y el 1. Este no puede ser, porque está siendo divisible entre el 1, entre el mismo, pero también entre 4, entre 2. Entonces, no, ese no lo queremos. Tiene que ser entre él mismo y entre el 1. Este tampoco, ¿por qué? Porque fue divisible entre 2 y entre 3. No lo queremos, ese no es primo. Este entre el 1 y entre el mismo. Este no, porque 8 entre 2 y 8 entre 4 también fueron 0. Entonces, no. El 9 entre 1 y entre 9 está bien, pero también fue entre 3. No. O sea, la condición para que sea primo es que sea divisible entre él mismo y entre el 1. Nada más, nada más, nada más, nada más. Por eso hice todas las divisiones posibles para que digamos, entonces entre el 1 y el 9 los únicos primos son el 2, el 3, el 5 y el 7. Bueno, si buscan ustedes una tabla de números primos, la van a encontrar, porque ya está hecha. Y un programita de Excel como el que acaban ustedes de ver, ahí pueden ustedes divertirse y extenderle hasta la última celda, hasta el último número, y pueden hacer con todos los números a ver cuántos números primos se encuentran. Es algo que ya está hecho. Pero si se quieren divertir, pues ahí está. Números compuestos es cualquier número natural no primo. O sea, cualquier número natural que no sea divisible entre él y entre el 1. Exclusivamente. Todos los números compuestos son ellos, excepción del 1. El 1 se considera un compuesto. ¿Sí? Entonces, algo detalle importante sobre los números compuestos. Es necesario aclarar que el 0 y el 1 son excepciones y no son considerados ni compuestos ni primos. Por eso no los incluimos en la lista de primos. Un ejemplo sencillo de número compuesto es el 4, que se puede obtener al realizar la multiplicación 2 por 2. El 4 es el único compuesto más pequeño que existe. Vamos a detalles pequeños que todos los conocemos. Aquí están los primeros 100 números compuestos. 4, 6, 8, 9, 10, son algunos en particular. Igual que los primos, son diferentes. ¿Cómo descomponer en factores primos? Para descomponer en factores primos,
voy a agarrar los números que yo quiero dividir y los voy a dividir primero entre 2, entre 3, entre 4 y etcétera. Así voy a hacer una tabla. Un número divisible entre 5 es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Esta es la divisibilidad. Esto es importante para agilizar, como les decía, la mente y obtener resultados más rápidos o comprender de repente una cuestión matemática de manera más ágil. Una vez que se comprende, ya no es necesario aprenderse porque ya se tiene parte, ya forma parte de uno mismo. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es 9. Por ejemplo, voy a descomponer 52 en factores. 52 entre 2 me da 26. Este 26 lo divido entre 2 y me da 13. Este 13 no lo puedo dividir entre 2 porque me da 6.5. Entre 3 tampoco, entre 4 tampoco, solamente entre 13. 13 entre 13 me da 1 y mis factores entonces son 2, 2 y 13. Y los tres son primos, curiosamente. ¿Okay? Por eso lo estoy, al hacerlo de esta manera, lo estoy descomponiendo en factores y los resultados son primos, siempre. 2 por 2, aquí está la reflexión, y 2 por 2 por 13 nos da 52. Si multiplico este, me da 52. Entonces, los primeros números primos entre 1 y el 100, ya los tengo aquí, ya los habíamos visto hace rato también. ¿Ok? Sigo arrastrando algunos temas. El mínimo común múltiplo es el número más pequeño de los múltiplos comunes. Siguiendo el ejemplo que vimos ahorita, si los múltiplos comunes de 2 y de 3 eran 6 y 12 y 18, el mínimo común múltiplo, o a MCM se le suele llamar, es el 6, ya que es el menor de los múltiplos comunes. 180 entre 2 me da 90. 90 entre 2 me da 45. 45 no lo puedo dividir entre 2. Entre 5 sí, y me da 9. El 9 ya no lo voy a poder dividir ni entre 2 ni entre 3. Bueno, entre 3 sí. Y me va a dar 3. Y el 3 únicamente es divisible entre 3. Entonces, mis números son 2, 2, 5, 3. O 2, 2, 3, 3, 5. Así al final. Okay. Aquí tengo que hacer una corrección. Porque la estoy encontrando ahorita. Este sí lo puedo dividir entre 3. Y aquí el resultado me va a dar 15. Este 15 iría aquí. No lo puedo dividir entre 2, pero sí lo puedo entre 2, pero sí lo puedo dividir entre 3. Y aquí el resultado va a ser 5. Y acá el 5 lo voy a dividir entre 2, no, entre 3 tampoco, entre 4, aquí entre 5. Tendría que ser entre 5. Y aquí sería 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Entonces, hago la pequeña corrección que a fin de cuentas viene siendo lo mismo, nada más que es en diferente orden. Y vamos a ver por qué lo estoy poniendo de esta manera. Hay que ponerlos listos porque, bueno, si ustedes se fijan, es un material para enseñar y aquí me equivoqué, dije el 15 no se puede dividir más que entre, sí se puede dividir todavía entre, el 45 dije que no se puede dividir entre 3 y sí se podía. Entonces mi resultado era 15, el 15 sí no se puede dividir entre 2, pero entre 3 sí, y el resultado es 5. El 5 se divide entre el mismo 5 y el resultado va a ser 1. Este es el primero de los factores. El 2, como son 2, el 2 elevado al cuadrado por el 3 elevado al cuadrado por 5. 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado por 5. 2 por 2, 4. 4 por 9 son 36. 36 por 5, 180. Es lo mismo. Máximo común divisor, dice, para calcular el máximo común divisor se multiplican los factores primos que sean comunes a los números.
pero con el menor exponente con el que se encuentren. En este caso, los factores primos comunes son 10 y 15. Aquí me faltó ponerlos. El menor exponente con el que aparecen estos factores es 1. Esos dos, para sacar el común denominador, máximo común, los voy a dividir primero entre 2. El 10 lo puedo dividir entre 2, sí, y me va a dar 5 de resultado. El 15 lo puedo dividir entre 2, no, porque me da 7.5. Bueno, ahí lo dejo. Y ahora el 3, el 5, lo divido entre 3, no puedo. El 5 entre 4 tampoco. Pero entre 5, perdón, sí, y me da 1. Este 15 lo bajo aquí y lo divido también entre 5. 15 entre 5 me va a dar 3. Entonces, perdón, están medio desacomodados los procesos, pero el 15, el 5 dividió 5 entre 5 me dio 1. 15 entre 5 me dio 3. Ahora, ¿qué me toca? Bueno, el 2, el 3 ya no lo puedo dividir entre 1, no es necesario. Entre 2 tampoco, no se puede dividir, pero entre 3 sí. 1 entre 3 no se divide. 3 entre 3 se divide y me da 1. Mis factores ahora son los de este lado. 2, 5 y 3. Entonces, el máximo común divisor es el número más grande común que salga al dividir los azules. En este caso es el 5. Es el máximo común que divide a todos los demás. Este es el que divide a toda esta bola de acá. Ecuaciones y propiedades de la igualdad. Propiedades de la igualdad que producen ecuaciones equivalentes. Dentro de la igualdad se dan 5 propiedades. Una de ellas es la suma. Propiedad de la igualdad de la suma. Si A es igual a B, entonces A más X es igual a B más X. Si A vale lo mismo que B, A más una nube es igual a B más una nube. ¿Okay? Siempre se va a cumplir. Si A es igual a B, entonces A más X es igual a B más X. Propiedad de la igualdad de la resta. La reflexión es la misma. Si A es igual a B, entonces A menos X es igual a B menos X. Propiedad de la igualdad de la multiplicación. Si A es igual a B, entonces A por X es igual a B por X. Propiedad de la igualdad de la división. Si A es igual a B, entonces A entre X es igual a B entre X. Como son iguales, se va a cumplir siempre. Este tema de razones y proporciones es un material muy importante, bastante interesante, porque lo utilizamos todos los días, como les había comentado, o si no les había comentado, ya lo había comentado en otro grupo y se los comento a ustedes. Lo utilizamos todos los días. Y lo calculamos y decimos, bueno, regularmente cuando voy a la casa de mi hermano, hago 5 minutos. Si yo hago 5 minutos y la tormenta está por empezar, es mejor no salir porque la tormenta me puede agarrar. Si la premisa o el supuesto es real, entonces, si la lluvia llega dentro de los siguientes 5 minutos, si yo hago 5 minutos, puede agarrarme el agua antes de que llegue a la casa de mi hermano. Entonces, las razones y proporciones las utilizamos todos los días. Yo les puedo decir a algunos de ustedes, ok, vámonos todos al cine. Yo pago las entradas, pero ustedes pagan lo que nos comamos allá adentro. Y ustedes dicen, bueno, a ver, voy a calcular, ¿me conviene? Ustedes, ¿qué tal que el maestrito sea dragoncito? Yo no sé cuánto cobran en el cine, pero vamos a suponer que cobren 50 pesos y que ustedes sean 10. Entonces yo voy a pagar 500 pesos de entrada al cine. No sé cuánto cuesten los combos, porque les digo, nunca voy al cine, pero yo supongo que no son cosas baratas, deben andar entre 200, 250 pesos. Bueno, pues entonces me voy a pedir una chapata de jamón serrano, ya con eso me los frigo con 180 o con 100 pesos. Voy a pedir una coca, aunque te dan la mitad de la coca con un chorro de hielo y un puño de agua. Bueno, yo voy a pedir con tal de gastarme más de 500 pesos. Y a ustedes, que son 10,
les va a salir en 50 pesos pagar todo lo que yo me coma. Si la entrada al cine valía 50 pesos y yo pagué las entradas de todos, aquí alguien debe haber ganado, ¿verdad? Entonces, el que ganó soy yo, porque ustedes pagaron todo lo que yo me comí, yo les pagué la entrada, ustedes no comieron nada y nada más vieron la película. Y yo vi la película y me puse hasta donde quise, comiéndome la chapata, comiéndome la coca, comiéndome la esta de Nutella, ¿cómo se llama? Esas dobladitas que venden muy ricas. ¿Cómo sabes si no va al cine? Pues porque hace mucho sí iba, ahorita ya no, hace años. Eh, entonces, obviamente, si hay una película de estreno, voy a traer el bote que se llena y el cilindro donde voy a tomarme el refresco, etcétera. Pero la regla de 3 y el cálculo, las razones y proporciones las utilizamos seguido. La razón entre A y B, cuando B es distinta de 0, se escribe. La razón entre A y B, cuando B es distinta de 0, así se va a escribir. Eso que estoy diciendo se escribe así. La razón entre A y B es igual a 0, para B diferente de 0. ¿Por qué para B diferente de 0? Porque si divido 5 entre 0 me va a dar 0, entonces no, el resultado, el objetivo es encontrar un número como resultado. Este de arriba se llama antecedente y este de abajo se llama consecuente. Pero si le quieren llamar el numerito de arriba y el numerito de abajo, él no se va a enojar. ¿Okay? Calcular una razón significa determinar el valor de esta, el que se establece haciendo la división entre el antecedente y el consecuente. ¿A qué se refiere? A lo siguiente. El valor de la razón entre 1 y 2 es 0.5 y se escribe, la razón entre 1 y 2 es 0.5, 1 entre 2 es 0.5. Un auto corre a razón de 280 kilómetros, ¿ok? En 2 horas. ¿Okay? El valor de la razón va a ser 280 entre 2. O sea que ese carro va a 140 kilómetros por hora en línea recta. ¿Qué es una proporción? Una proporción es una igualdad entre dos o más razones. Si se escribe así, A es a B, como C es a B. ¿Ok? El teorema fundamental de las proporciones dice A por B es igual a B por C, tomando en cuenta esta premisa. Recordar que producto de los extremos es igual al producto de los medios. A entre B es igual a C entre D. Si tengo esta división, A entre B igual a C entre D, voy a multiplicar A por B, que es esto mismo, A por B, y lo voy a igualar con B por C. Y se tiene que cumplir, y lo vamos a ver aquí. Aplicando el teorema de las proporciones. X entre 6 es igual a 25 entre 5. X, ¿qué vale X? Lo que sea, ahorita vamos a encontrar cuánto vale. Una cantidad dividida entre 6 es lo mismo que 25 entre 5. 25 entre 5 es igual a 5. Entonces, un número multiplicado entre 6 tiene que ser igual a 5. ¿Cómo le hago? Va a ser difícil. Multiplico cruzado, X por X, X por 5, aquí está. Es igual a 6 por 25. Este 5 con esta X lo voy a dejar igual y multiplico 6 por 25 y me da 150. Quiere decir que un número cualquiera multiplicado por 5 debe dar lo mismo que 150. O sea, un número multiplicado por 5 tiene que ser igual a 150. Bueno, 1 por 5, 5. 1 por 2 por 5, 3 por 5, 4 por 5, 8, 10 por 5, 10. Todavía no. Tiene que ser 150, 90, 100, 115, 105, 27, 30 por 15, por 5. Un número multiplicado por otro, por 5, debe dar 150. Es el 30. Aquí ya lo encontré. Tendría que hacer una tablita así para encontrar el valor. Pero es más fácil si hago un procedimiento algebraico. X por 5, lo pongo aquí. 6 por 25, lo pongo acá. Despejo la X la dejo aquí. Este 5 que está multiplicando me lo traigo para el otro lado dividiendo y dejo 6 por 25 entre 5.
6 por 25 entre 5 me da 150, porque si es 6 por 25 me dan 150 dividido entre 5. 150 entre 5 es igual a 30. Ahí está. Entonces, si X es igual a 30, esto que yo tengo aquí, un número entre 6 es igual a 25 entre 5. Bueno, 30 entre 6 debe ser igual a 25 entre 5. 30 entre 6 me da 5, 25 entre 5 también. Si lo sustituyo en la ecuación, 30 por 5, 150. 6 por 25, 150. Ah, estos dos son iguales. Mi resultado está bien. ¿Ok? Quedan 6 minutos. Y vamos a empezar a jugar. Si una manzana vale 3 pesos, 8 manzanas, ¿cuánto valen? Ah, pues 3 por 8, pues 24, ¿no? Ajá, qué fácil. ¿Cómo se escribe en matemáticas? Una manzana vale 3 pesos. 8 manzanas, ¿cuánto? Esta es la incógnita. Voy a dividir, a multiplicar cruzado. 1m por x, aquí está. 3p por 8m, aquí está. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta que estoy despejando aquí la x. 1m se va a venir a dividir a estos dos. Por lo tanto, x va a ser igual a 3p por 8m entre 1m. Como yo tengo m entre m, se convierte en 1, por lo tanto los puedo quitar y me quedo con la pura p, dejando 24p entre 1. 24p entre 1 es igual a 24p, o sea, 24 pesos. Si una manzana vale 3 pesos, 8, ¿cuánto va a valer? 24. 1m por p es igual a 1mp. 3p por m es 3pm, mp o pm. O sea que tengo que tomar en cuenta qué es lo que estoy haciendo. Estas letritas me sirven para eso. 24 manzanas valen 24, valen pesos. Aquí está, luego lo corrijo. Si dos albañiles pegan 250 ladrillos en un día, ¿cuántos ladrillos pegan en 5 días? Ah, este ya no está tan fácil. ¿Ok? Entonces, si dos albañiles, ¿qué más da? ¿Cuántos? Pero los albañiles pegan 250 ladrillos en un día. 200L, 1D. ¿Cuántos ladrillos pegan X en 5 días? No importa. Esto no va a cambiar. Entonces aquí tengo 250 ladrillos en un día. ¿Cuántos ladrillos en 5 días? Bueno, pues este lo multiplico por 5. Pero en matemáticas lo tengo que escribir de esta manera y luego multiplicar. Siempre multiplico primero la X. X por 1D. Aquí está, 1D por X. Esto es igual a 250L por 5D. Esta 1D me lo voy a traer a dividir acá a la parte de abajo. Por eso, X es igual a 250L entre 5D. ¿Sí? Y aquí, este 1D, me lo debo de traer acá. Bueno, aquí estaba, lo que pasa que no lo manejé bien. Este va aquí. Y este de abajo, este va aquí. Ahí está, entonces, dice 250 ladrillos por 5 días. Entre un día, 250 ladrillos, 250 por 5 me da 1250. L con L, este es lo único que me queda. D con D se eliminan y me quedan 1250 ladrillos. Quiere decir que, ¿cuántos ladrillos pegan en 5 días? 1250. Razones y proporciones, regla de 3. Último ejercicio. Si 5 gallinas ponen 620 huevos en 30 días, ¿cuántas gallinas pusieron los 3400 huevos del mes pasado? 5 gallinas, 620 huevos en 30 días. 3400 huevos de un mes. 5 gallinas pusieron 620. ¿Cuántas gallinas ponen 3400? Multiplico X por 620, 620 por H, 620H por X y 5G por 3400. Este resultado voy a despejar la X y 620 me lo traigo a la parte de abajo. Me queda 5G por 3400 entre 620. 5 por 3400 son 17,000.
H con H se eliminan y me quedan G nada más. 17,000 entre 620 es igual a 27.41. Necesité 27 gallinas y media. ¿Ok? Ahí está. Bien, este es el tema del día de hoy. Ok, y